piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. ¿Sabes algo? La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El Cordero fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero fue inmolado, vivo está, vivo está. La tierra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El Cordero fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero fue inmolado, vivo está, vivo está. Preciosos santos del Señor, que Dios Todopoderoso, el Cristo resucitado, que se levantó al tercer día de entre los muertos, les bendiga con su presencia en este día de hoy tan especial, domingo donde se recuerda aquel acontecimiento trascendental para el pueblo de Dios, aquellos que tenemos la fe en un Cristo vivo que resucitó. Hoy es un día muy especial para todo el cristianismo que tiene esta fe de un Cristo resucitado. A diferencia de los demás líderes reconocidos en las diferentes épocas y edades, emperadores, reyes, que ninguno de ellos tuvo el privilegio que tuvo nuestro Señor Jesucristo de resucitar, o de que hoy por hoy su tumba esté vacía. Solo la de nuestro Señor Jesucristo quedó vacía, porque al tercer día Él se levantó y venció la misma muerte con el poder del Espíritu de Dios que lo levantó de entre los muertos. Así es que este es un día de júbilo, este es un día de celebración, este es un día de gozo, de victoria para todo el pueblo que tiene esta fe. Y por eso queremos iniciar en este momento este espacio que vamos a tener juntamente con ustedes desde sus casas, donde nos siguen a través de esta señal. Queremos iniciar pidiéndole a ese Cristo resucitado que, así como sentimos la realidad de su presencia en este lugar, también ustedes allá en su casa puedan sentir la realidad de su presencia, que el Cristo resucitado les visite, les llene de paz, de gozo, de fe,
les provea, les pueda traer cobertura, protección en un inicio de semana más en que empezamos hoy, domingo. Así es que permítanme a través de esta oración bendecir sus vidas y la de todos los que están allí reunidos en casa. Permítanos a través de esta oración pedir la cobertura de Dios, el manto de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios para cada uno de ustedes y sobre todo la realidad de Dios en sus vidas. Padre, en esta hora bendigo a través de esta señal que tu presencia viaje a través de esta señal a todos los que en este tiempo y en el tiempo futuro se van a conectar con esta señal, con esta palabra, porque esto queda plasmado para todas las épocas y edades que vengan, si Cristo no ha venido. Y pedimos que toda persona que entre en contacto con este video, con esta señal, pido que tu presencia sea real en sus vidas, hoy día especial donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que cada corazón hoy, como aquellos que iban camino a Emaús, dice que aunque al principio no le reconocieron, pero cuando les abrió las escrituras, sus corazones ardieron ante sus palabras y reconocieron su presencia entre ellos. Que así sea, oh Dios. Bendigo a cada oyente en este día de hoy con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea, en Cristo Jesús. Amén y amén. En compañía de mi amada esposa, una fiel colaboradora de este ministerio, que siempre me apoya detrás de las cámaras, queremos en este día bendecir sus vidas con esta palabra del reino que les traemos hoy, cuyo tema es la resurrección de Jesús de rompimiento. Repito el tema de hoy, la resurrección de Jesús de rompimiento. Y quiero iniciar diciéndoles a todos que ciertamente para que hubiera resurrección, Jesús tuvo que enfrentar o atravesar por algunos procesos, nada fácil para él, nada agradable para él, nada atractivo para él, pero que esos procesos que él tuvo que enfrentar fueron necesarios, porque sin ellos Jesús nunca hubiera visto el día de resurrección. Por eso introducimos esta palabra hablándoles acerca de los procesos que Dios el Padre permitió que su Hijo Jesús atravesara antes de ver su día de resurrección. Tremendo, muy importante, queridos espectadores, que sepamos acerca de esta gran verdad, porque cuando hablamos del día de resurrección, por lo general siempre nos hemos enfocado en los acontecimientos que tuvieron que ver o que se dieron ese día, pero muy pocas veces escuchamos enseñanzas sobre este tema de la resurrección de Jesús, donde nos llevan
a través de esas enseñanzas a ver el proceso que Jesús tuvo que atravesar antes de ver su día de resurrección. Muchas veces, reitero, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, nos enfocamos en ese día y los acontecimientos que ocurrieron ese día. Pero hoy quiero hacer algo diferente, porque más que llevarlos a través de esta palabra a enfocarnos en los sucesos del día de resurrección, quiero a través de esta palabra llevarlos a todos ustedes para que vean la antesala que se dio antes de ese día de resurrección, que estuvo rodeada esa antesala de procesos necesarios para que se diera ese día de resurrección. En Mateo 16:21 encontramos en esta escritura algo importante y tiene que ver mucho con la verdad que queremos transmitir en este día de hoy a todos ustedes. Mateo 16:21 lo dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y luego dice, y resucitar al tercer día. Entonces aquí vemos cómo Jesús, antes de ir al día más esperado de su vida, ese día glorioso de resurrección, donde Él vencería la muerte levantándose de la tumba, dejando su tumba vacía, antes de llegar a ese día glorioso de resurrección, Él comienza a tomarse un tiempo con sus discípulos para declararles el proceso que tenía que atravesar como antesala. Ese proceso que iba a incluir padecimientos, como Él lo dice en esta escritura. Él le dice a sus discípulos, es necesario que vayamos a Jerusalén, es necesario padecer mucho. Él dice padecer mucho, no dice solamente padecer, sino que dice que allá iba a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y luego termina diciendo, y resucitar al tercer día. Qué tremendo como Él marca bien claro en esta escritura el proceso. Antes de que Él viera su día de resurrección, Él deja bien claro el proceso que lo iba a conectar con ese día de resurrección. Que ese proceso iba a incluir padecimientos, muchos, como Él declara en esta escritura, mucho padecimiento, mucho dolor, sufrimiento que tenía que atravesar como antesala para luego ver su día de resurrección. Y es en eso que quiero que nos enfoquemos en esta enseñanza, en esta palabra. No tanto, reitero, en lo que aconteció en su día de resurrección, después que resucitó, sino que quiero por esta palabra llevarlo a que veamos la antesala, los preparativos que se dieron, el proceso que Él tuvo que atravesar antes de Él ver su día de resurrección. Muy importante, querido espectador, muy importante usted que nos sigue a través de esta señal, que veamos acerca de ese proceso que Él tuvo que atravesar, que fue clave para que hubiera
un día de resurrección. Tremendo. Bendito sea el Señor. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que pasar por esos procesos que incluían momentos para Él de mucho padecimiento, momentos difíciles para Él, momentos que iba a atravesar nada agradable, donde no iba a haber en esos momentos ningún atractivo, donde en esos momentos que Él iba a atravesar de mucho padecimiento, no iba a haber nada alentador, nada motivador. Sin embargo, el Padre no exime a su Hijo, a Jesús, de pasar por ese proceso como antesala que lo conectaría con su día de resurrección. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que pasar por estos momentos, por este proceso difícil, desagradable, triste para Él, la pregunta es, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que también esperamos ver ese día de resurrección que vio Jesús? ¿Cuánto más nosotros que estamos a la espera de ese día de resurrección tendremos que también pasar por momentos así? Momentos desagradables, momentos tristes, de dolor, de mucho padecimiento, donde a veces llegamos a pensar en esos momentos que los sueños que tuvimos, llegamos a perderlos, los anhelos, las metas que nos propusimos. Es en esos momentos donde llegamos a pensar que llegamos a perderla. Porque son momentos muy duros, momentos muy difíciles, que así como Jesús los pasó, también nosotros vamos a vernos pasar, enfrentar por momentos así. Pero quiero decirte por esta palabra, que son esos momentos desagradables, tristes, de dolor, son esos momentos nada atractivos, momentos de oposición, de persecución, de dificultad, de amenaza, que Dios usa para conectarnos con nuestro día de resurrección. Si yo fuera usted, allá en su casa le dieron aplauso a nuestro Señor Jesucristo por esta gran revelación que nos está dando hoy por su palabra. Levante su mano ahí donde usted está. Si usted se encuentra, se ve identificado con esta palabra, está pasando un mal momento de prueba, de limitación, de necesidad, de amenaza, pues quiero decirte que estás en la ruta correcta de Jesús para ver también, así como Jesús, para que tú también veas tu día glorioso de resurrección. Mateo 16:21 nos confirma esta gran verdad. Cuando Jesús comenzó a hablar con sus discípulos, antes de ver su día de resurrección, Él fue bien claro con ellos que era necesario, Mateo 16:21, era necesario ir a Jerusalén
antes de ver su día de resurrección, era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y luego dice, y ser muerto. Pero termina diciendo, y resucitar al tercer día. Tremendo. Aquí está bien marcado en esta escritura, Mateo 16, 21, bien marcado el proceso que Jesús tuvo que enfrentar antes de ver su día de resurrección. Muy pocas veces cuando hablamos del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos enfocamos en la antesala, en los acontecimientos que se dieron antes de ese día. Muchas veces cuando oímos temas respecto al día de la resurrección, escuchamos muchas veces de lo que sucedió, o sea, sucesos que se dieron el día de resurrección, pero muy pocas veces oímos temas acerca de la resurrección que tuvieron que ver con la antesala. O sea, el proceso que Jesús tuvo que pasar para ver su día de resurrección, que no fue nada fácil para él, nada atractivo, nada agradable, pero lo tuvo que pasar para ver su día de resurrección. Así es que si no hay procesos que incluyen en nuestra vida momentos desagradables, momentos tristes, momentos de amenaza, de padecimiento, no habrá tampoco día de resurrección. Yo sé que todos aquellos que están siguiendo esta señal, todos aquellos que están siguiendo esta palabra, anhelan ver su día de resurrección. Si yo preguntara cuántos quisieran ver su día de resurrección, a Dios resucitando sueños, promesas, palabras que Él sembró en ti y que pareciera que están muertas. Pero si yo preguntara cuántos quisieran ver a Dios resucitando esos sueños, resucitando esas promesas, resucitando esas palabras que un día sembró en ti, yo sé que todos van a decir amén. Amén, porque ese es nuestro deseo. Ver ese día donde Dios resucite esos sueños, esas promesas, esa palabra que un día Él sembró en nuestro espíritu. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro anhelo, que ese día llegue donde Dios resucite todo aquello que Él sembró por palabra en nuestro espíritu. Y yo le estoy hablando a ese pueblo que tiene palabra, que tiene propósitos en Dios, que tiene sueños de Dios. Pareciera que están muertas, que están enterradas. Pero no temas, te dice el Espíritu Santo a través de esta palabra. No temas, porque tengo buenas noticias para ti. Estás a través de estos momentos tristes que estás viviendo, estás camino a tu día de resurrección, donde Dios va a resucitar muchas cosas que Él sembró en ti, promesas, palabras, negocio, economía, tu salud. Hay muchas cosas que Dios está a punto de resucitar en ti. La vida, queridos espectadores, aquellos que nos siguen a través de esta señal, la vida es un complemento de ambas situaciones. Enfrentamos en esta vida situaciones agradables como situaciones desagradables. Enfrentamos en esta vida situaciones alegres como situaciones tristes. Todos de esto nadie escapa.
ya sea que seamos cristianos o no, ya sea que tengamos plata o no tengamos plata, todos vamos a vernos enfrentar ambas situaciones en esta vida. Situaciones de alegría como situaciones de tristeza. Situaciones agradables como situaciones desagradables. Y hasta el mismo Jesús que pasó por esta vida terrenal vivió ambas situaciones. Él vivió con sus discípulos momentos buenos, momentos agradables, momentos de alegría, pero también vivió con sus discípulos momentos tristes, donde él dijo a los 3 que llamó a orar con él a Getsemaní, él les dijo que se quedaran con él, porque su alma estaba triste hasta la muerte. Y ahí estuvieron sus discípulos más cercanos a él, juntamente con él en esos momentos tristes. Porque así es esta vida. Es un complemento, como dije, de ambas situaciones. Enfrentamos situaciones alegres como situaciones tristes, situaciones agradables como situaciones desagradables, situaciones emocionantes como situaciones que no nos emocionan para nada, que no tienen ningún atractivo. Esa es la verdad acerca de esta vida. Y si yo les preguntara a todos ustedes, ¿con cuál de esos momentos usted se quedaría? De seguro que todos me van a responder desde sus casas: yo, pastor, me quedo con solo los momentos buenos, los momentos alegres. No quiero saber de momentos tristes, no quiero saber de momentos difíciles. No me gustan esos momentos, pastor. A mí solo déjenme con los momentos buenos, con los momentos alegres. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. El ser humano tiende a rechazar, ¿verdad? A rechazar los momentos malos, los momentos tristes. Desde el punto de vista humano, no hay ningún provecho, no hay ningún provecho en los momentos malos que podamos enfrentar. Por eso es que, volviendo a nuestra escritura, Mateo capítulo 16, verso 22, dice que uno de sus discípulos, cuando oyó que Jesús les habló de lo que iba a padecer en Jerusalén antes de resucitar, uno de sus discípulos llamado Pedro le dijo en el verso 22, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Vemos claramente entonces, mis queridos espectadores, aquellos que siguen esta señal, vemos claramente en esta escritura leída, bien reflejado en Pedro, aquella parte humana en él, cuando le dijo al Señor aparte: en ninguna manera esto te acontezca, porque Jesús, repito, estaba hablándoles a ellos de los padecimientos, de los muchos padecimientos que tendría que enfrentar para ver su día de resurrección. Entonces, oyendo sus discípulos acerca de los tiempos malos que vendrían para Jesús, Pedro le toma parte y le dice al Señor: en ninguna manera esto te acontezca. Es lo que confirmamos en el verso 22. Entonces ahí vemos reflejado, como dije, en Pedro, aquella parte humana que hay en nosotros, que no nos permite ver ningún provecho, ningún atractivo a esos momentos difíciles,
a esos momentos de tristezas, a esos momentos de dolor que a veces enfrentamos en esta vida, porque el corazón del hombre está limitado a ver solo el presente circunstancial, el presente de dolor, el presente lleno de tristeza. Así es el corazón del ser humano. Está limitado y solo ve el presente circunstancial, negativo, difícil, incierto que estamos atravesando. Sin embargo, escuche bien, el Padre Dios estaba viendo más allá de ese mal momento que atravesaría o que enfrentaría su hijo. El Padre Dios estaba viendo lo que vendría a su hijo después de ese mal momento que tenían que enfrentar. El Padre Dios estaba viendo más allá de lo negativo que vendría a su Hijo Jesús. El Padre Dios estaba viendo aquel gran día de resurrección. Eso era lo que el Padre Dios estaba viendo. Mientras que Pedro en su humanidad estaba viendo lo negativo, el mal momento, la dificultad, el padecimiento, el sufrimiento, el Padre Dios estaba viendo más allá del presente circunstancial. El Padre Dios estaba viendo que detrás de esos malos momentos que iba a enfrentar su hijo, vendría un gran día de resurrección para su hijo. Yo quiero animarte en este día, domingo especial de resurrección, que nos enseña por la palabra tremendas lecciones como las que estamos viendo. Tremendas lecciones nos enseña el día de resurrección como las que estamos viendo. Por eso yo puse como tema el día de resurrección de Jesús de rompimiento. ¿Por qué de rompimiento? ¿Por qué incluimos nuestro lema del año en esta celebración que tiene que ver con el día de resurrección? Porque algo se rompió a nivel de un proceso que Jesús enfrentó, proceso que Él lo venció, pasándolo, superándolo. Por eso Jesús trajo un rompimiento a ese proceso de padecimiento, de mal momento. Y al traer un rompimiento a ese proceso no lo bloqueó, no lo detuvo, sino que al traer un rompimiento a ese proceso que trabajó en detenerlo y en bloquearlo y en estancarlo para que no viera su día de resurrección, al traer un rompimiento, pues Él pudo darse paso en medio de ese proceso, pudo abrirse paso en medio de esos malos momentos para pasarlos en victoria y ver finalmente su día de resurrección. Y yo declaro por esta palabra que así sucederá contigo. Este mal momento que estás pasando, este mal momento que estás viviendo, no va a detenerte,
no va a estancarte, no va a encerrarte más. Viene un rompimiento de Dios para tu vida, donde te abrirás paso para ir por tu día glorioso de resurrección. Recíbelo ahí donde estás. Y si lo crees, levanta tus manos al cielo. Alaba la gloria de Dios. Porque tu proceso, dice el Espíritu Santo, no va a ser causa para que te detengas. Tu proceso no te va a encerrar, no te va a detener, no va a impedir que veas tu día de resurrección. Tu proceso está a punto de recibir un rompimiento. Algo está a punto de romperse. Algo está a punto de caer delante de ti. Algo está a punto del enemigo soltarte. Cadenas están a punto de romperse. Y yo te veo pasando este momento difícil. Yo te veo pasando este desierto. Yo te veo pasando este mar rojo. Yo te veo en el Espíritu yendo más allá hasta ver tu día de resurrección. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra. Padre Dios, Padre de misericordia, Padre de amor, Padre de bondad. Gracias por esta palabra que hemos recibido en este día de hoy, en una fecha tan especial, Domingo de Resurrección, donde todo el cristianismo celebra este gran día, donde la tumba de nuestro Señor Jesucristo quedó vacía, donde te levantaste de entre los muertos, resucitaste, venciste la muerte y exhibiste públicamente a los principados y a las potestades. Les anulaste el acta que nos era contraria. Rompiste toda maldición. Nos redimiste de toda condenación. Con tu muerte y resurrección ganaste una posición de altura y de victoria, porque como dice el apóstol, Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias por todo lo que a través de la muerte y resurrección ganaste para nosotros, tus hijos, tus seguidores, tus amantes. Gracias por esta palabra que nos enseña hoy, día de resurrección, el proceso que enfrentaste como antesala, antes de ver tu día de resurrección, pero que ese proceso, aunque incluyó muchos padecimientos, mal momento, no te encerró, porque vino un rompimiento que te llevó a salir adelante, a vencer ese proceso, hasta finalmente ver tu día de resurrección. Y yo declaro por esa palabra que cada uno de aquellos que me están viendo a través de esta señal, que están hoy en un proceso de situaciones inciertas, de situaciones desagradables, tristes, dolorosas, yo declaro para ellos, por esta palabra, que también un rompimiento vendrá de Dios para sus vidas, donde Dios volverá a darle vida a todo lo que Él sembró de su palabra en nuestro espíritu. Él volverá a darle vida a promesas de avivamiento y de gran cosecha que nos dio como iglesia, como familias también. Tú que tienes a nivel de familia promesas, prepárate, porque viene tu día de resurrección, donde Dios les va a volver a dar vida a esas promesas a nivel familiar, a nivel de tu economía, a nivel de tu salud. Verás a un Dios dándole vida de nuevo a todo aquello que sembró de palabra en tu espíritu. Esa es mi fe, esa es mi confianza en Cristo Jesús. Recibe la bendición de Dios, la cobertura, la protección, el respaldo, la provisión de Dios para tu vida en esta semana. Y si el Señor nos permite, será hasta el próximo fin de semana.
próximo viernes y domingo. Primero Dios. Chao. Bendiciones. Te queremos mucho. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el maestro para reinar. Su palabra cumplió, él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. ¿Sabes algo? La muerte él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó.